Ahí Oye, una pregunta. sí. ¿Puedes subir las ayudantías anteriores, como las pizarras? Sí, no las he subido. Ya voy a revisar si Que no no estoy al aparecen en día. web cursos. Ah, ya, pensé que las había subido. Ya, pero las voy a revisar todas para subirlas todas hoy día. Ya, gracias. Ya, como les decía, hoy día vamos a ver determinantes, entonces un pequeño resumen de las propiedades. Si tenemos una matriz que tiene una fila o columna cero, el determinante sí o sí va a ser cero, ¿verdad? Directamente. Lo mismo que si tenemos una matriz que tenga filas o columnas repetidas. Si lo pongo así. Si aplicamos una operación, ¿se acuerdan que habían 3 operaciones elementales? La primera de las operaciones es cambiar una fila o cambiar una columna de posición, entonces el determinante va a cambiar de signo. ¿Ya? Si aplicamos operaciones de ponderar una fila o una columna, eh, el determinante va a ser ponderado por el mismo valor. ¿Ya? Después, si el determinante, si aplicamos una propiedad de sumarle a una fila el múltiplo de otra fila, entonces el valor del determinante no cambia. ¿Vale? También si tenemos una fila triangular superior o triangular inferior, el determinante va a ser el producto de la diagonal. Estas propiedades nos van a servir para desarrollar mucho más rápido algunos ejercicios o a veces sin necesidad de tener que hacer mucho cálculo. ¿Vale? Pero vamos a ver ejemplos más en los mismos ejercicios. Y acá es donde se desconfiguró. Acá debería decir el determinante de lambda A es igual a lambda elevado a n por determinante de A. ¿Ya? Eso quiere decir que por cada fila, n la cantidad de filas o columnas, por cada fila de la matriz nosotros vamos a tener, vamos a sacar un lambda, ¿verdad? Entonces, por la cantidad, si lambda está multiplicando A, está multiplicando todas las filas, ¿verdad? A todas las filas de todas las columnas. Pero si sacamos el determinante, vamos a sacar un lambda por cada fila o por cada columna, da igual como lo miren. Entonces vamos a tener lambda n por el determinante de A. También vamos a ver ejemplos más adelante. Acá la segunda era que el determinante de I, o sea, de la identidad, va a ser 1. Luego el determinante de la matriz traspuesta es igual al determinante de la matriz. Y finalmente, ¿qué lo podemos separar en la multiplicación? Tenemos el determinante de A por B, va a ser lo mismo que el determinante de A por el determinante de B. ¿Ya? Propiedades que nos van a ayudar. Estas son las que yo creo que ya vieron en clase, entonces las vamos a aplicar ahora en los ejercicios que siguen. Si tienen cualquier pregunta, me dicen. Entonces, el primer ejercicio tenemos que sacar la adjunta de A. La adjunta de A es por cada una de las coordenadas nosotros tenemos que poner su matriz adjunta. El valor de la matriz adjunta. Perdí el ejercicio. Ustedes saben que los hago antes porque suelo cometer errores de signo o cosas así y no quiero que queden, ahí sí, que queden con los ejercicios, con los resultados malos. Ya. Entonces vamos a hacer la adjunta de A. Partimos con la primera coordenada. Tenemos acá, por ejemplo, la adjunta de esa coordenada va a ser, si tapamos esa columna, tapamos esa fila, va a ser el determinante de la matriz que queda, ¿verdad? Entonces, por cada coordenada, acá en verdad debería escribir eso, matriz, vamos a sacar el determinante que corresponde.
Se acaba de ser el determinante de 1, menos 1, 0 y 3, en la primera coordenada. ¿No? Después lo mismo, vamos a la segunda coordenada. Si eliminamos la columna que corresponde y la fila que corresponde, nos quedamos con esos 4 números, ¿verdad? Entonces, sacamos el determinante de ese valor. Y así con todas las coordenadas. Entonces, por ejemplo, la tercera coordenada, la que corresponde al 5, va a quedar... Ahí. La que corresponde al 5, vamos a tapar acá y acá, entonces 3, 1, 0, 0, ¿verdad? Después seguimos con el 3. El 3 va a quedar menos 2, 5, 0, 3, ¿verdad? Luego la del medio, que es el 1, tapamos la fila, tapamos la columna y quedan los 4 de los extremos. 0, 3. Con esta va a quedar 2 menos 2, 0, 0. Después la última columna sería menos 2, 5, 1 menos 1. La siguiente 2, 5, 3 menos 1. Y la última quedaría 2 menos 2, 3 y 1. ¿Ya? Y esa es la matriz adjunta. Ahora tenemos que calcular cuánto vale cada una de las coordenadas, ¿verdad? Que es cada uno de estos determinantes de 2 por 2 que tenemos dentro de la matriz. Entonces, para calcular un determinante de 2 por 2, fácilmente podemos hacer la multiplicación de la diagonal, 1 por 3, menos la multiplicación de la antidiagonal, o sea, menos 1 por 0. ¿Ya? Entonces, este determinante vale 3. Entonces acá solamente ponemos el 3. ¿Ya? Con las propiedades anteriores también podían ver que acá estaba escalonado, por lo tanto era triangular inferior, triangular superior, y solamente bastaba con multiplicar la diagonal. Pero al ser de 2 por 2 es súper fácil sacarlo. Entonces, en el segundo nos va a quedar 3 por 3. ¿Sí? Me preguntan cualquier cosa. En el tercero tenemos la segunda fila que es de ceros. Solamente queda 0. Luego acá queda menos 6. Queda 6. 0. Acá en esta nos va a quedar menos 2 por menos 1. O sea, 2. Menos 5. Menos 3. Luego 2 por menos 1, menos 2, más 15. Y en la última queda 2 por 1, 2, menos 6. O sea, 2 menos menos 6, 8. Y esa es la matriz adjunta de A. ¿Estoy en clase? ¿Ah? Estoy en clase. Ay, ¿hasta qué hora? Tarde. Ya. Ya, perdón. Eso. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿No? No. Entonces vamos directamente con los determinantes. En el ejercicio 2 se muestra que el determinante de la matriz que está ahí es el valor que nos dan acá. Entonces tenemos que ir a calcular el determinante directamente y ver que el determinante sea lo que nos están diciendo. ¿Qué podemos hacer acá? Acá podemos aplicar las propiedades o podemos calcular por Laplace. Ya pasaron Laplace, ¿verdad? Que es cuando para calcular el determinante tomamos una fila o una columna y multiplicamos el valor por su adjunta. Luego la siguiente por su adjunta. Creo que no lo hemos visto. No lo hemos visto todavía. ¿No lo han No, visto? es lo que es una sumatoria, ¿o no?
Sí, sí, la Ah. sumatoria. Ya, esa es la PLAS, que es la forma segura, metódica, pero larga. ¿Bien? Entonces, vamos a tratar de usar las propiedades primero, y luego, si no podemos seguir usando propiedades, usamos la PLAS. ¿Vale? Y lo voy explicando mientras lo vamos haciendo. Entonces, sabemos que cuando tenemos una matriz escalonada, sea triangular superior o inferior, solamente tenemos que multiplicar la diagonal. Entonces tratemos de escalonar la matriz. Podemos hacer menos fila 1 más fila 2 y menos fila 1 más fila 3. Así eliminamos estos dos unos de acá. Menos fila 1 más fila 2 y menos fila 1 más fila 3. ¿Sí? Estos dos tipos de operaciones no cambia el valor del determinante. Acá debería escribir mejor determinante. Y por ende, este es un igual. ¿Ya? Así va que escribamos bien correcto. Como les decía, este tipo de operaciones no cambia el valor del determinante, así que las podemos usar indiscriminadamente y vamos a tener siempre el mismo valor del determinante sin hacer ningún ajuste. ¿Ya? Entonces, apliquemos las operaciones elementales. Acá nos va a quedar menos 1 más 1, menos a más b. Y acá va a quedar b cuadrado menos a cuadrado. ¿No? Cuadrado menos a cuadrado. Y en el último va a quedar 1. Va. 1 menos 1, 0. Luego menos a más c. Y menos a cuadrado más c cuadrado. Ahí, determinante. Ya. Si se fijan, en la fila 2 y en la fila 3, que pasa lo mismo, podemos factorizar por b menos a y por c menos a en cada una de las filas. ¿Va? En el determinante, cuando sacábamos un factor de las matrices, tenía que estar para todos los elementos de la matriz. En el caso cuando estamos trabajando con determinantes, sale un factor por cada fila o por cada columna. ¿Ya? Por la propiedad que le decíamos antes. Entonces, dejemos la fila 1 exactamente igual. Ahí así lo escribo así. La fila 1 exactamente igual. La fila 2 la voy a factorizar por... Acá voy a escribir primero el factor. Acá tenemos la suma por su diferencia. Para que se pueda ver bien. 0, c menos a. Y acá tenemos c menos a y c más a. ¿Sí? Entonces, de la fila 2, vamos a sacar ese b menos a. Vamos a factorizar por b menos a en la fila 2. Por lo tanto, va a quedar b menos a por 1 a cuadrado, 0. Acá va a quedar 1. Acá va a quedar b más a. ¿Sí? Y en la fila 3, lo podríamos hacer al tiro. Voy a factorizar por c menos a. Entonces, acá va a quedar 0, acá va a quedar un 1, ¿verdad? Y acá solamente va a quedar c más a. ¿Sí? Entonces, ahora podemos hacer una elemental. Podemos tratar de eliminar este 1, por ejemplo. Se nos va a quedar igual. Vamos a hacer menos fila 2 más fila 3. Voy a escribir abajo. Menos fila 2 más fila 3, entonces tenemos el factor que está afuera. La fila 1 no cambia. La fila 2 tampoco cambia.
Y la fila 3 va a quedar 1 menos 1, que es 0. Y acá va a quedar, lo voy a escribir completo, menos b, ese no es más, menos b menos a, más c más a. Por lo tanto se van las a. ¿Sí? Y ahora tenemos la matriz escalonada completamente, ¿verdad? O sea, triangular superior. C menos B. Entonces, como ya está triangular superior, el determinante es simplemente la multiplicación de la diagonal. O sea, vamos a seguir acá. Teníamos B menos A afuera, luego C menos A, y luego el determinante de la matriz va a quedar 1 por C menos B. Se va a quedar B menos A, C menos A y C menos B. Que es justo lo que teníamos acá. Y ahí queda demostrado que ese es el valor del determinante. ¿Alguna pregunta en este? ¿No? Pero no caché bien el último paso que hiciste. Pasar de acá a acá. Sí. Ya, lo que mantuvimos los factores de afuera, eso ya están factorizados, y este es el valor de calcular este determinante. Para calcular este determinante, como la matriz que estamos calculando está escalonada, o sea, es triangular superior, el determinante es solamente la multiplicación de la diagonal. Entonces multiplicamos estos tres. Y ese es el valor del determinante, que es este acá. 1 por C menos P. ¿Sí? Ya, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Lo de la diagonal solo se puede hacer si está escalonada. Sí. Cualquier matriz triangular superior o triangular inferior, el determinante, el valor del determinante va a ser la multiplicación de la diagonal. Eso. Recuerden que son matrices cuadradas. Siempre. Se vamos a la siguiente. Calcular el determinante de A. También tratemos de escalonar para que salga más sencillo en menos pasos. Aplicando las operaciones elementales. Entonces acá ya tenemos con este 1, podemos eliminar todos los de abajo, ¿verdad? Y ese tipo de operación no cambia el valor del determinante, así que no tenemos que hacer ningún ajuste. ¿Ya? Entonces vamos a hacer fila 1 más fila 2, luego fila 1, menos 2 veces fila 1, más fila 3, y menos fila 1, más fila 4. O sea, la fila 1 no cambia. Y la fila 2 queda la suma de las dos. 0, 0, 2, 3. La fila 3 va a quedar 0. Menos 2 por 1 son 2, 0. Menos 2 más 1, menos 1. Y menos 2 menos 1. ¿Sí? Y la última, menos 1 más 1. 1 más 1. 1 menos 1. No, menos 1. Menos 1 menos 1. ¿Sí? Y menos 1 más 3.
Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer para para escalonar la matriz? Podemos cambiar la fila 3, la fila 4 por la fila 2, ¿verdad? Vamos a hacer un cambio de fila 2, no, fila 3. Este tipo de operación elemental sí cambia el valor del determinante. Entonces, ¿cómo lo cambia? Cambia el signo. Por lo tanto, cada vez que aplicamos este tipo de operación elemental, tenemos que cambiar el signo del determinante, que ese es el efecto que va a tener dentro de su valor. Entonces le ponemos un menos adelante y aplicamos la operación. Ah, me equivoqué. 2 menos 2, 2. 0, 0, menos 1, menos 3 y 0, 0, 2, 3. Después podemos dividir por 2 la fila 2. Esto también tiene efecto en el valor del determinante. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por el inverso multiplicativo, ¿sí? Al final lo que estamos haciendo con este tipo de operación es factorizar esta fila. ¿Ya? Lo pueden ver de las dos maneras. Entonces al aplicar esta operación tendríamos que multiplicar esto por 2. ¿Sí? Y aplicamos la operación elemental. Una pregunta, ¿Sí? es que no entendí por qué queda por menos 2. El menos sale de aplicar esta operación elemental. Cuando estamos trabajando con el determinante y queremos calcular el valor del determinante, hay que tener cuidado con las operaciones que ocupamos. Ay, no puedo dejarlo entrar. Ahí sí. Tenemos que tener cuidado con las operaciones elementales que estamos usando porque hay algunas que afectan el valor y otras que no. Por ejemplo, cuando aplicamos este tipo de operaciones elementales, que son las de tercer tipo, las que más se ocupan, según yo, no hay ningún efecto en el valor del determinante, así que las podemos usar sin problema. Pero cada vez que usamos una operación elemental de cambio de fila, por ejemplo, tenemos que cambiar el signo del determinante. Por eso nos queda un menos adelante, porque el valor del determinante va a ser el valor contrario. ¿Sí? El menos el valor real. Y cuando aplicamos una operación de este tipo, tenemos que multiplicar por el inverso multiplicativo, que al final lo podemos ver como factorizar una fila o una columna, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior. Factorizar esta fila del determinante por 2, entonces la podemos sacar del determinante. Y cada vez que sacamos un valor del determinante, corresponde a una fila. O sea, si lo sacáramos de todas las, por ejemplo, todo esto fueran 2 múltiplos de 2, y quisiéramos sacarlo de toda la matriz, tendríamos que sacar 1 por cada fila. Por eso quedaría 2 elevado a 4 la fórmula. ¿Se entiende? De ahí sale ese 2. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, ahora hay un montón de maneras que lo podemos resolver. Podemos sacar ese menos de acá para dejar un 1, pero en verdad lo que nos interesa es sacar este 2 para poder multiplicar la diagonal y poder sacar el determinante mucho más rápido. Entonces vamos a hacer 2 veces fila 3 más fila 2, más fila 4, ¿sí? Para eliminar ese 2 de acá abajo. Entonces va a quedar menos 2 por el determinante de 1, menos 1, 1, 1, 0, 1, menos 1, 1, 0, 0, menos 1, menos 3. Y acá va a quedar 0, 0, 0 y 2 por 3 son 6, menos 3, menos 3. ¿Ya?
Entonces, en realidad, acá podrían decir no teníamos para qué factorizar el 2 porque no nos molestaba y después cuando multiplicábamos la diagonal iba a quedar ese 2 dentro y iba a ser exactamente lo mismo. Ya solamente lo hice para ejemplificar cómo se sacan o se factorizan cuando es este tipo de operaciones. ¿Vale? Entonces, ahora que tenemos esto escalonado, la matriz triangular superior, podemos simplemente multiplicar la diagonal para obtener el valor del determinante. Se nos va a quedar 1 por menos 1 por menos 3. Menos 6. Y ese es el valor del determinante de la matriz. ¿Alguna pregunta en esta? Vamos con el O sea, no era necesario hacerlo en -2. O sea, podía dejarlo como sin ese 1 en la fila 2. Sí, claro, no había ningún inconveniente. Acá esto iba a ser necesario cambiarlo porque si no, no se podía escalonar. Sí, te cacho eso. Así que le iban a tener que aplicar igual. Pero claro, acá no era necesario sacarlo porque el 2 no nos molestaba, estaba dentro de la diagonal. No molestaba con el escalonamiento. ¿No? ¿Sí? Iban a llegar exactamente al mismo resultado. Ya, perfecto. Entonces vamos con el 4. Determine los valores de x para que el determinante de esa matriz sea igual a 0. ¿Ya? Entonces, acá, esta es una matriz, por ejemplo, que es súper difícil sacar solamente con operaciones o llegar a escalonarla. ¿Por qué? Porque tenemos un 2 acá, que no podemos eliminar con ese valor que tiene x, etc. Pero si usamos Laplace, que es, tenemos una fila casi llena de ceros. Entonces es mucho más fácil usar Laplace, quizás acá, o por esta columna o por esta fila, que usar la otra. Entonces vamos a usar Laplace acá, por la última fila. Lo voy a marcar. Voy a usar esta fila de guía. Entonces, para Laplace, importante, el signo que tenemos que considerar para cada adjunta. ¿Ya? Hay dos formas que pueden saber el signo, sabiendo que el primero siempre va a ser positivo. Entonces de ahí va a empezar positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo intercalado. ¿Ya? Y pueden llegar hasta donde necesiten. O sumando los índices. Por ejemplo, esta matriz tiene índice 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Pues 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 2. Y así. Fila, coma, columna. ¿Cierto? Entonces, si los índices suman un número par, si la suma del índice es par, entonces va a ser positivo. Si la suma del índice es impar, entonces va a ser negativo. Entonces, por ejemplo, este de acá suma 5, así que por tanto sería negativo. ¿Ya? Las dos formas de saber el signo que va. Sencillas, como para recordarlo. Bien. Entonces, empecemos con Laplace. ¿Cómo empezamos con Laplace? Tomamos el primer valor que vamos a usar de guía. Este. ¿Ya? Porque vamos a usar de guía la fila de abajo. Entonces, por cada uno de los valores de la fila, vamos a tomar su adjunta. ¿Qué valor? ¿Qué signo tiene ese valor? Si este era positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo, ¿verdad? O está en el 4,1, por lo tanto la suma es 5, por lo tanto queda negativo. Se va a hacer menos 0. Ponemos el valor que está en la coordenada. Menos 0 por la adjunta. Lo estoy escribiendo, no es necesario que escriban todo porque como queda por 0 se van a anular. Ya, pero voy a escribir todo el proceso. Entonces, la adjunta del 0, de ese primer 0,
Eliminamos la fila, eliminamos la columna. Lo dije al revés, eliminamos la columna, eliminamos la fila. ¿Ya? Por lo tanto, la adjunta va a ser lo que queda, que es 0, 1, 2, x más 2, menos 1, menos 1, 0, x más 1, 3. ¿Ya? El siguiente, este 0 de acá, va a ser más 0 por su adjunta. La adjunta es menos x menos 1, menos 2, 0, 0, no, 1, menos 1, x más 1, luego 2, menos 1, 3. ¿Sí? Más, no, menos el tercer 0. ¿Sí? Por su adjunta, o sea, x menos 1, 2, 0, 0, x más 2, 0. La tercera columna se va, así que 2 menos 1, 3. Y luego el término que va a ser el más importante, el único que no está multiplicado por 0, va a quedar más x menos 3 por el determinante de la matriz de su cofactor. X menos 1, parece un más, x menos 1, menos 2, 0, 0, x más 2, 0, y 1, menos 1, x más 1. ¿Ya? Entonces, ese es el determinante de esa matriz, ¿verdad? Acá no tenemos que calcular esto porque es 0, esto es 0 porque está multiplicado por 0 y este también es 0. ¿Ya? Por eso elegimos, pueden elegir cualquier fila y cualquier columna, pero siempre cuando hacen Laplace les va a convenir elegir la fila que tenga más ceros. O la columna que tenga más ceros. ¿Ya? Eso, entonces nos queda solamente este término de acá y tenemos que calcular el determinante de esa matriz que queda de 3 por 3 ahora. Entonces volvemos a hacer Laplace. Voy a hacer Laplace por la fila de abajo de nuevo, que es la que tiene más ceros. Y nos va a quedar ese x más 3 por el valor del determinante de acá. Voy a usar llaves para que no confundirnos con matrices. ¿Okay? Ese x más 1 tiene valor positivo o negativo. Bueno, está en la fila, está en la posición 3,3, por tanto suma 6, así que tiene valor positivo. ¿Sí? Por su cofactor. X menos 1, 0, menos 2, x más 2. ¿Sí? Y ahora solamente tenemos que calcular el determinante de esa matriz de 2 por 2. Se nos va a quedar x más 1 y luego la multiplicación de la diagonal menos la multiplicación de la antidiagonal. O sea, x menos 1 por x más 2 menos 0 por menos 2, así que queda hasta ahí. ¿Sí? Y ahí tenemos el valor del determinante. Y ya sabiendo el valor del determinante, tenemos que ver que x dan este valor igual a 0. Y como ya está factorizado, sabemos directamente que los x que dan valor 0 al determinante va a ser el x menos 3, el menos 1, el 1 y el menos 2. ¿No? Ya está factorizado, listo para interpretar. Eso. ¿Alguna pregunta en este? Sí, ¿no tendría que ser menos en la ecuación o no? ¿Cómo? ¿No habría que poner un signo menos en la ecuación? ¿Por qué? ¿En cuál ecuación? No,
Lo que pasa es que cuando al final multiplicaste diagonal, ¿no? Sí, Pero en el último sx menos 3 no había que ponerle un menos. ¿cuál X? Ah, este X menos 3. Sí, Ah, me equivoqué al pasarlo para abajo, sí. Sí, este de acá es solo la copia del de acá arriba, ¿verdad? Que ya habíamos factorizado. ya. Sí. Entonces, este queda más. Sí, ahí sí. ¿Alguna otra pregunta en este? Ya. Esos dos vienen de ahí, ¿cierto? Para que quede clarito. Entonces vamos al siguiente. Dice, si el determinante de A es igual a 3 y el determinante de B es igual a menos 2, A y B son matrices cuadradas de orden n, entonces calcule. ¿Ya? Acá lo que tenemos que hacer es aplicar las propiedades que conocemos de las determinantes, perdón. Entonces, para la A, sabemos que el determinante le podemos separar en multiplicación. Entonces, el determinante de A por B va a ser igual al determinante de A por determinante de B. ¿Ya? Y se conocen los valores de cada uno, así que es solo reemplazar. ¿Sí? Esa era fácil. Luego el determinante de A cuadrado. ¿Se comportará igual para los cuadrados? Bueno, podemos usar la propiedad básica. Podemos escribir A cuadrado como A por A. O sea, escribir determinante de A cuadrado como el determinante de A por A. Y sabemos que la multiplicación se puede separar. Entonces, el determinante cuadrado de A. Al final es lo mismo. Y el determinante de A es 3, así que 3 al cuadrado. ¿Verdad? Luego, para la C. El determinante de B menos 1 por A. O sea, de la inversa de B por A. Podemos separar en la multiplicación. Y el determinante de la inversa de B es el inverso multiplicativo del determinante de B. Por lo tanto, es el determinante 1 sobre el determinante de B. Y solo reemplazamos los valores que ya conocemos. El determinante de A es 3 y el determinante de B es menos 2. Luego, el determinante de 2A. ¿Cuál sería el valor del determinante de 2A? ¿Ya? Aquí aplica lo que les decía de que cada vez que sacamos un múltiplo de la matriz, lo sacamos por una fila o por una columna. Entonces, si la matriz A tiene n filas o n columnas, es una matriz cuadrada, así que da lo mismo, ese 2 va a salir n veces, una vez por cada fila. Entonces, finalmente lo que vamos a obtener es que esto va a ser 2 a la n veces el determinante de A. ¿Sí? Y el determinante de A valía 3. Entonces 2 a la n por 3. ¿Sí? Y tenemos el determinante
determinante de 3b traspuesta. Y también con las propiedades que vimos al principio, 3 va a salir por cada fila de b, así que 3 a la n, por el determinante de b traspuesta, y el determinante de una matriz traspuesta es igual al determinante de la matriz original. Entonces solamente queda 3 a la n por determinante de b, que es menos 2. ¿Alguna pregunta en estos? Todas estas son propiedades que tienen que tener claritas para resolver los ejercicios, ya que les pueden ayudar sobre todo en las demostraciones, cuando piden demostraciones. Y este es el último ejercicio de hoy, que es un poco largo, ¿ya? Así que, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ya, vamos a hacer este, que es el más largo de los ejercicios. Entonces, tenemos que demostrar que el determinante de esa matriz es igual a lo que nos dan, ¿ya? Para los valores de A, B, C, D, E y F, pertenecientes a los reales menos el 0. Entonces, podemos usar Laplace, ¿sí? Porque no podemos escalonar porque tenemos puras letras distintas, ¿sí? Con esa A no podemos eliminar ni la B ni la C, y lo mismo hacia el lado, no podemos hacer mucho. Así que usamos directamente Laplace, ¿sí? ¿Pero por qué fila? Usémosla por la primera columna, solamente por ser más ordenado. Acá da lo mismo, todas tienen un solo cero, así que usemos la que no tiene signos negativos. ¿Ya? Entonces, el primero se va porque es 0, no lo voy a escribir. El segundo término va a ser el de A. Esa A queda negativa, ¿verdad? Porque está en la posición 1, 2, queda 3. Como es número impar, queda negativo. Por su cofactor. O sea, por menos A, menos B, menos C, 0 menos D, menos C, D, no, me equivoqué. B, D0F y EF0. Luego la B. La B queda positiva por su cofactor. Menos A, menos B, menos C, luego 0, menos D, menos C, y EF0. Y C queda negativa por su cofactor, menos A, menos B, menos C, 0, menos D, menos E, y D, 0, menos F. Y ahora, cada uno de estos determinantes lo tenemos que calcular también por Laplace. Entonces, entremos en cualquiera de las filas. Voy a usar una que tenga 0. Voy a usar esta columna para calcularlo, ¿ya? Se va a quedar menos A por SC está en la posición 1,3, así que da 4, queda positivo. Y como está negativo, queda con el mismo signo. Por D0EF. ¿Sí? La F entonces queda negativa, menos
menos A menos B, E, F. Una pregunta, ¿Sí? que creo que la F es positiva, o sea, es negativa, pero... ¿O no? La F Sí. estamos en menos A y esta es esa, sí, esa F es negativa. Entonces acá queda positiva. Gracias. Y acá queda el cofactor de C, el cofactor de F. Sí. Ah, no. Esto estaba bien. Ya. Ahí sí. Y así tenemos que calcular cada uno de los que siguen. ¿Ya? Me voy a saltar un poco. Acá va a quedar, la voy a hacer por menos esta fila. Entonces va a quedar menos A por su cofactor, menos D menos E, F0, luego más E por menos B menos C menos D menos E. ¿No? Y el último, el de C, que lo voy a hacer por, estoy viendo cómo lo hice antes para sacar las mismas filas y así no tener, en caso de que haya algún error de signo. ¿Ya? Pues lo voy a hacer por esa fila entonces y va a quedar menos A por su cofactor, que es menos D, menos E, 0 menos F, más D por su cofactor, que es menos B, menos C, menos D, menos E. ¿Sí? Y ahora ya estamos llegando casi al final, o sea, al último paso, porque tenemos puras matrices de 2 por 2. Si ya teniendo matrices de 2 por 2, solo multiplicar la diagonal y restarle la antidiagonal. ¿No? Entonces, acá tenemos menos A por menos C por D por F menos 0 por E. Solo queda D por F. Más F por menos AF menos B por E. ¿Sí? Luego, más, tiene ese paréntesis, más B por menos A por ese determinante de ahí, que nos queda menos D por 0 menos E por F. ¿Cierto? O sea, más E por menos B por menos E, o sea, BE, menos C por menos D. Y el último paréntesis que teníamos del de la C, nos queda menos A por DF más D por BE menos CD. Ahí está. Y solamente ahora tenemos que multiplicar todos los paréntesis y reordenar. Entonces, acá va a quedar menos A, que A, C, D, F, ¿verdad? El primero. Luego el segundo término queda más A, F, A cuadrado, F cuadrado. El tercero queda menos AF BE. Ya. Pasamos al siguiente paréntesis, al de la B. Con la B va a quedar menos ABEF. Después más BE, B cuadrado, E cuadrado. Menos BECD. ¿Sí?
Después el siguiente, voy a borrar un poquito aquí, para que no quede. Pasamos al de la C. En la C nos va a quedar más ACDF, después menos CDBE, y luego más C cuadrado D cuadrado. Entonces, hay que eliminar lo que esté igual, o sumar lo que esté igual. Acá tenemos un ACDF y acá tenemos un ACDF. Entonces nos quedan... voy a poner primero los cuadrados para que quede ordenado. A cuadrado, F cuadrado. Si ya lo pusimos. Después más B cuadrado, E cuadrado. Después más C cuadrado, D cuadrado. Después tenemos más 2 ACDF. Ese se va y ese se va. Luego tenemos acá, menos 2 A, B, E, F. Y estos deben ser iguales. B, E, C, sí. Menos 2 B, C, D, E. Y ahí ya hay algo con forma, ¿sí? Y como sabemos a lo que queremos llegar, solamente tenemos que aplicar la fórmula de trinomio al cuadrado. La voy a escribir por si no se acuerdan, que raro que uno se acuerde de esto. Bueno, igual más 2AB más 2AC más 2BC. Que si se fijan es exactamente lo que tenemos abajo. Entonces si factorizamos por ese trinomio cuadrado, nos va a quedar AF menos BE menos más CD al cuadrado. Y ahí queda demostrado. Eso. ¿Alguna pregunta? Esto es todo lo determinante. Yo creo que determinante es una materia que pueden tener segura en la prueba o en el examen. O sea, es súper mecánico, hacen un par de ejercicios y no hay mucho más que eso. O sea, se tienen que aprender las propiedades y si no, hacer el proceso de Laplace bien ordenado y siempre van a llegar al resultado. Eso. Entonces quedamos hasta acá si no hay ninguna pregunta. Chao, muchas gracias. Ya. Les quería preguntar, ¿cuándo tienen la prueba? Espera,